Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a esta nueva clase de anatomía patológica. Estuvimos viendo en la última clase la parte de necrosis. Estuvimos antes de eso viendo las lesiones celulares, las adaptaciones celulares. Por favor, vayan definiendo bien momento por momento, porque hoy terminamos con este tema de lesión irreversible. Lesión irreversible, si ustedes recuerdan, dijimos que me iba a llevar a una muerte celular. Muerte celular que podía ser por dos patrones distintos. El patrón de necrosis, la muerte celular siempre patológica. Recuerden que rompía la membrana y había extravasación de líquido con inflamación. Ya, por otro lado, íbamos a tener los distintos tipos de necrosis. Vimos la clase pasada la necrosis coagulativa, licuefactiva, gangrenosa, etcétera, etcétera. Ahora, sí, por otro lado, vamos a tener el otro tipo de muerte celular. En este caso, la muerte celular programada, que va a ser apoptosis. Dijimos la última clase que durante la apoptosis no se rompe la célula, no se rompe la membrana, no se rompe la membrana plasmática. Si no se rompe la membrana plasmática, el líquido no extravasa, y si el líquido no extravasa, no hay inflamación. ¿Cómo esto va a ocurrir? Muy bien. Lo que normalmente ocurre acá es una gran lesión, sobre todo del ADN. Entonces, esta célula identifica que no va a poder continuar su vida. Entonces inician los mecanismos de apoptosis. Estos mecanismos van a hacer que la célula vaya, en vez de romper la membrana y desintegrarse, de la propia célula van saliendo unas pequeñas burbujitas con pedazos de citoplasma, y ese citoplasma es rodeado por una membrana plasmática. Entonces, nunca se rompe la membrana. Esta célula va dividiéndose en los que llamamos cuerpos apoptósicos. Y estos cuerpos apoptósicos van a tener unos cambios estructurales que van a hacer que sean más fáciles de digerir por parte de los fagocitos. Entonces yo no voy a necesitar de la inflamación. Reparen, más o menos esto es lo que va a ocurrir. La célula empieza a desintegrarse, se condensa hasta que empieza a salir las pequeñas burbujitas. Reparen, la membrana nunca se rompió, nunca se desintegró. Es la misma membrana que se fue dividiendo en pedazos de citoplasma rodeado de membrana. Si la membrana no se desintegró, el líquido no extravasó el intersticio. Entonces este intersticio no necesita responder con una inflamación. No hay esta inflamación. Las distintas causas de la apoptosis, vimos nosotros que la necrosis va a ser siempre patológica, pero la apoptosis no. Pueden ser tanto patológicas como fisiológicas. Causas fisiológicas: células embrionarias ya vienen programadas para realizar apoptosis. Algunos tejidos que dependen de la estimulación hormonal pueden involucionar. Algunas células ahí que están en proliferación y yo puedo hacer que pierdan por mecanismos de apoptosis. Y la que más me va a gustar a mí, los linfocitos autorreactivos. Los linfocitos van a ser células muy voraces. Muy voraces, ¿en qué sentido? Muy voraces en el sentido de que al mínimo estímulo ellos atacan. Es buenísimo. ¿Por qué? Porque bacterias y virus ellos atacan. El problema es cuando no hay bacterias y virus. Cuando no hay, ese linfocito va a agarrar y atacar a una célula normal. Es por eso que, como ellos son potencialmente lesivos, pueden activar mecanismos de apoptosis.
o células también que ya cumplieron su misión. Causas patológicas, chicos, la principal van a ser las lesiones del ADN, principalmente por radiación, por fármacos. La acumulación de proteínas mal plegadas también puede ser una causa de apoptosis. En el caso de algunas infecciones del tipo viral también, muchas células pueden morir, pueden activar esta apoptosis. Y atrofias patológicas también de algún órgano parenquimatoso posterior a la obstrucción de un conducto. En cuanto a la morfología va a estar bastante simple, porque al inicio la célula va a tener una retracción celular, se va a condensar la cromatina. Vimos en el videíto que después van a empezar a surgir las bullas citoplasmáticas. Bullas son los pedacitos de célula que van saliendo, o también llamados cuerpos apoptósicos. Y por último, estos cuerpos apoptósicos son fagocitados por algún macrófago. El macrófago ahí, el que está, como les dije en la clase pasada, polícia diária. Não precisa chamar a tropa de choque. Polícia diária mesmo dá conta. Ahora, lo que yo voy a ver en el microscopio, va a ser... No voy a conseguir ver la célula haciendo todo eso, como sí muestra el video. Pero lo que voy a ver es algunas masas redondeadas u ovales, y el citoplasma va a estar eosinófilo. Este citoplasma eosinófilo se va a teñir bien intenso, sobre todo en los fragmentos de la cromatina nuclear densa. Ahora, nuestra parte central de la clase va a estar acá. ¿Por qué? Porque yo voy a tener las características, hasta ahí es donde yo puedo ver. Pero esta es una clase que la bioquímica me va a explicar la patogenia. Y si ustedes repararon, la etiología y la morfología son bastante simples. La patogenia predomina acá sobre la morfología. Entonces, esta es una clase, por favor, que la patogenia es súper importante. Todas son, pero esta llama más la atención. Para la patogenia voy a entrar entonces en las características bioquímicas de la apoptosis. Y acá voy a encontrar a esta enzima, a esta proteasa, que va a ser denominada caspasa. Las caspasas van a tener un papel fundamental en la apoptosis. ¿Por qué? Porque ni voy a hablar tanto de las alteraciones en la membrana, después voy a explicar este asunto al final. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a dividir a la apoptosis en una fase de activación, en una fase de ejecución y una fase de eliminación. 3 fases: activación, ejecución y eliminación. Primera fase, fase de activación. La fase de activación puede ser por 2 vías diferentes: vía intrínseca, vía extrínseca. Fase de activación, entonces vamos a iniciar con la vía intrínseca. La fase de activación, ¿por qué se va a denominar intrínseca? ¿Intrínseca a qué? Intrínseca a la mitocondria. Por eso también es llamado de fase mitocondrial. ¿Qué va a ocurrir entonces? Lo que va a ocurrir
rápidamente explicando, va a ser que la membrana plasmática va a tener unos receptores denominados, receptores de la familia BCL, denominados VIN, VIT y VAT. Receptores VIN, VIT y VAT en la membrana plasmática. Cuando ellos son activados, van a emitir una señal que se va a ir a la mitocondria, vía intrínseca, vía mitocondrial. Se va a la mitocondria. Y la mitocondria va a tener unos efectores llamados VAX y VAC. VIN, VIT y VAT, en la hora que son activados, envía una señal y en la mitocondria, la membrana mitocondrial, voy a encontrar los receptores VAX y VAC. Los receptores VAX y VAC van a abrir unas compuertas que van a empezar, que va a hacer que la mitocondria empiece a liberar todo su contenido. VIN, VIT y VAT en la membrana plasmática activa los receptores VAX y VAC de la membrana mitocondrial, que va a permitir la salida de distintas proteínas, entre ellos una proteína llamada citocromo C. Citocromo C, que salió entonces de la mitocondria, va a empezar a unirse con distintas proteínas, ahí ligarse a varias proteínas, entre ellas se va a ligar a la proteína APAF1. Citocromo C más APAF1 voy a tener formado el apoptosoma. Este apoptosoma luego va a generar la caspasa número 9. Caspasa iniciadora de la vía mitocondrial va a ser la caspasa número 9. Vía intrínseca entonces, VIN, VIT y VAT activan VAX y VAC, permite la salida de citocromo C, que se une a la PAF1, que forma el apoptosoma, que va a generar la caspasa número 9, caspasa iniciadora de la vía mitocondrial. Ahí tenemos VIN, VIT y VAT, activa los receptores VAX y VAC, sale el citocromo C, se une a la PAF1 e inicia la caspasa número 9. De nuevo, allá VIN, VIT y VAC activaron VAX y VAC, salió el citocromo C, se unió a la PAF1, formó el apoptosoma que va a formar a la caspasa número 9. Professor, mas aí tá 3. Espera aí, daqui a pouquinho eu mostro onde que encaixa 3. Vía extrínseca. La vía extrínseca es extrínseca ¿a qué? Extrínseca a la mitocondria, fuera de la mitocondria. Entonces, esta vía va a estar iniciada por algo que se denominan los dominios de muerte. ¿Qué voy a tener acá? Voy a tener unos receptores denominados TNF y estos receptores van a estar bien relacionados a una proteína llamada FAS. Viene otra célula, por ejemplo, ¿y qué va a hacer? Va a unir, va a decir, célula, vos te veo medio rara, está media rarita ahí, morite. FAS, que tiene la célula, voy a unir al FAS ligando. FAS se une al FAS ligando. Y ahí va a activar el FAT.
Fase 1 alfa-ligando, activa el FAT, que va a activar la caspasa número 8, la caspasa iniciadora de la vía extrínseca.